Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra emisión del seminario Salud en Acción, este seminario en el que discutimos diversos temas interesantes, importantes en materia de salud pública, este semestre hablando de sistemas, gestión y políticas de salud. El día de hoy tenemos a dos invitados muy importantes, a la doctora Carolina Cepeda Tena, que es profesora del Departamento de Salud Pública, y al doctor José Narro Robles, quien también es profesor del departamento. Esta sesión, el tema es Sistemas de Salud en México, un enfoque colaborativo. En esta sesión buscaremos analizar la estructura y el funcionamiento del sistema de salud con un énfasis en la importancia de la cooperación entre el gobierno, la academia y el sector privado para cumplir precisamente los objetivos de nuestro sistema de salud. Entonces, me permito hacer una breve introducción, este, Ahora, que seguro no será necesaria de nuestros dos ponentes. Entonces, para empezar, la doctora Carolina Cepeda Tena, como ya había mencionado, es médico cirujano, es maestra en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la UNAM, es también egresada del programa certificado de epidemiología para gestores en salud, que es impartido por la Universidad Johns Hopkins y del Consorcio Latinoamericano de Universidades. Es profesora asociada C en el Departamento de Salud Pública de nuestra facultad. Desde el 2007 ha impartido asignaturas en la licenciatura de médico cirujano como salud pública y promoción de la salud en el ciclo de vida y también epidemiología clínica y medicina basada en evidencias. Sus áreas de investigación incluyen mortalidad infantil y materna, inequidades en salud y salud sexual y reproductiva, entre otros. Actualmente es muy importante resaltar que coordina el Observatorio Nacional de Recursos Humanos en Salud, que está auspiciado por el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de nuestra universidad. Por otro lado, el doctor José Ramón Narro Robles ha desarrollado una destacada carrera como médico, siendo egresado de nuestra facultad y habiendo realizado estudios de posgrado en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Ha también desarrollado varios cargos en administración pública como secretario general del IMSS, subsecretario de Gobernación y secretario de Salud. En la universidad ha desarrollado una carrera académica de casi 40 años, siendo director de la Facultad de Medicina y también rector de nuestra universidad entre 2007 y 2015. Ha desarrollado una vasta producción académica y es autor y coautor de más de 118 artículos, capítulos de libro y 295 materiales de divulgación. Entonces, muchísimas gracias a ambos por haber aceptado la invitación de participar en esta sesión de nuestro seminario, porque creemos que la experiencia que han tenido ambos justamente ayuda muy bien a representar la importancia de este tema de colaboración y además de que los dos han tenido la oportunidad y han logrado representar personalmente esta vinculación entre la academia, el sistema de salud y también el sector privado, ¿no? Entonces, no sé si quieran decir algunas palabras introductorias a nuestros alumnos que nos escuchan el día de hoy. la doctora Cepeda, por supuesto, primero. Claro que sí, Muchas doctor. gracias por la invitación. Eh, el tema que nos compete hoy creo que es de suma importancia eh, para la formación de los futuros profesionales de la salud, ¿no? Es importante que entendamos desde un inicio cómo está estructurado el sistema de salud y cuáles son los retos y los desafíos que tenemos o tendremos durante los próximos años, que entiendan exactamente em, cómo es que podamos colaborar dentro de los diferentes sectores que tenemos y por supuesto es cómo la investigación en este tema se va a tornar de suma importancia para tomar decisiones importantes, ¿no? En materia de salud y en materia del sistema de salud, porque lo que nos compete, pues, es el bienestar de toda la población, en este caso.
Pues si se me permite a mí simplemente decir eh, que me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes, siempre hablar a los jóvenes alumnos de la facultad es un privilegio, es un gusto. Estoy seguro que para mí va a ser muy ilustrativo este intercambio junto con la doctora Cepeda y decir a la doctora Aguilar, decir al doctor Escamilla, muchas gracias por la invitación. Eh, la salud pública es algo que yo aprecio, admiro, estimo, reconozco y practico. Soy un profesional de la salud pública y pues un gusto estar aquí con ustedes. Deseo que les resulte de alguna utilidad las ideas, los argumentos, la información que vamos a intercambiar. Pues sí, muchísimas gracias a ambos por estar aquí, por esas calurosas palabras de bienvenida para nuestros estudiantes y esperamos que en efecto seguramente les va a servir muchísimo en su formación, no solo en salud pública, sino en su formación como médicos generales, ¿no? Que es algo que intentamos dejar muy claro a nuestros alumnos de cómo la salud pública no es solo para gestores de salud, ¿no? Sino que todos, el médico general tiene que conocer la estructura del sistema de salud, los retos a los que nos enfrentamos y, por supuesto, contribuye a la solución de estos problemas, ¿no? Entonces, para empezar fácil, me gustaría preguntarles la primera pregunta que es, ¿cómo describirían ustedes la estructura actual de nuestro sistema de salud aquí en México? Específicamente, me gustaría que si nos pudieran ayudar a entender cuáles son los principales retos para garantizar una cobertura adecuada para toda nuestra población. Entonces, no sé quién de los dos quiera empezar. Doctora Carolina. Sí, muchas gracias. Adelante. Bueno, realmente, ¿cómo describir la estructura actual del sistema? Pues estamos ante un sistema totalmente fragmentado y segmentado, ¿no? Tenemos instituciones de seguridad social, tenemos instituciones que van más de acuerdo a aquellos que no tienen alguna derechohabiencia este, a algún sistema de seguridad social. Tenemos el sector privado, ¿no? Entonces tenemos una mezcla de modelos de sistema que realmente no nos ha dejado avanzar de manera uniforme a todos juntos para lograr los resultados que deseamos. Es importante resaltar, ¿no?, que muchas de esta segmentación y de esta fragmentación pues se da justamente a que la atención a la salud se da a diferentes sectores de la población y van encaminados a dividir a la población en aquellas personas que tienen un empleo formal y aquellos que no tienen un empleo formal, ¿no? Y con base en eso, pues se deriva, ¿no?, el modelo de atención que tenemos y por ende el sistema de salud que tenemos, ¿no?, y las condiciones con las que están. Algunos de los principales retos que tenemos para garantizar una cobertura adecuada, pues obviamente están estos problemas de acceso desigual, ¿no? Estas diferencias que se ven en la calidad de los servicios en las diferentes entidades prestadoras y, por supuesto, ¿no?, la falta de financiamiento adecuado o cómo se va dirigiendo el dinero, ¿no?, para cada una de estas instituciones y cómo hacer realmente que el dinero se vea reflejado en, pues, resultados en salud, ¿no? Básicamente yo diría eso, pero le cedo la palabra al doctor por si tiene algo más que agregar. Sí, a ver, estoy convencido de que el sistema de salud que nos eh, han heredado otras generaciones eh, tiene su origen por allá de 1943. Es un punto donde cambia la manera de apreciar y donde se toma una decisión en aquellos años que tiene que ver con la creación del sistema de seguridad social.
y la población se segmenta en dos grandes grupos, ya lo dijo la doctora Cepeda, quienes tienen un empleo formal a partir de una contratación por un empleador privado y que la ley establece, hay la obligatoriedad de registrarlo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1940. La población que no tiene esa condición y que por ende no tiene servicios médicos ni otras prestaciones, queda a cargo de la también naciente en aquel tiempo Secretaría de Salubridad y Asistencia. Tenemos pues más de 80 años con esta condición. Y sucede que por ahí de 1983, en enero de 1983, se aprueba un cambio en la Constitución General de la República que establece el derecho, dice ese texto, a la protección de la salud y que es para todos. Y entonces, bueno, entre 1943 y 40 años después, 1983, hay un reconocimiento expreso al respecto. Antes, digamos, en ese periodo, en esos 40 años, los que no tenían seguridad social quedaban a cargo de la Secretaría, insisto, de Salubridad y Asistencia, creada en ese propio año de 43. Y fue un paso adelante en ese momento. Y fue un paso adelante en las siguientes 3, 4 décadas. Pero cuando en 1983 se establece que la salud es para todos, que es un derecho, pues empezamos a darnos cuenta de que hay enormes diferencias. Señalaba la doctora Cepeda algunas. El financiamiento no es lo mismo el financiamiento para un derecho habiente del Seguro Social que para alguien de la población abierta. La Secretaría de Salud vive momentos de transformación, hay una descentralización, los servicios estatales, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos hoy es efectivamente un sistema que es incompleto en cuanto a su cobertura, que tiene un financiamiento mixto múltiple, porque hay cuotas de los trabajadores, hay cuotas de los empleadores, hay cuotas del gobierno federal, y después son prestaciones muy desiguales en calidad, en cobertura, en amplitud, etcétera. Entonces yo soy de los que piensan que nuestro sistema hoy tiene que vivir más que sufrir, vivir, tener una gran transformación. A México le urge una reforma en su sistema de salud y le urge establecer, en mi opinión, un servicio nacional de salud. Hasta ahí dejo este apunte que simplemente reitera y complementa algo de lo que dijo la doctora Cepeda. Claro, sí, muchísimas gracias. Precisamente un poco a este tema álgido es al que queríamos llegar. Es muy común que escuchemos en el discurso tanto de profesores, de académicos, pero también de políticos, gestores, etcétera, esto de nuestro sistema de salud está fragmentado y segmentado, ¿no? Entonces, no sé si pudieran a lo mejor hacer un pequeño aclaración de a qué nos referimos cuando, o a qué se refieren las personas cuando dicen que es fragmentado por un lado y segmentado también. Y después, si pudieran platicarnos de entonces, ¿cuál es la relación que existe entre los diferentes subsistemas de salud y cuál es el impacto que tiene en la atención médica? ¿Sí? Entonces, a lo mejor siguiendo el mismo proceso, doctora Carolina, ¿quiere empezar? Sí, gracias. Me da pena con el doctor, pero sí, porque creo que él tiene más experiencia en esto y espero que nos platique más a detalle lo que intentó hacer hace algunos años, ¿no? Pero
Bueno, cuando hablamos de fragmentado, pues es justamente esto que existen varios subsistemas, ¿no? Y cuando hablamos que es segmentado, pues sí nos referimos al tipo de población que accede a estos subsistemas, ¿no? Y que habíamos dicho, ¿no? Que básicamente la gran segmentación de la población es con base en su calidad de estar empleado formalmente, ¿no? En alguna empresa, en alguna industria, en algún lado, ¿no? Entonces, básicamente eso. En cuanto a cómo esta fragmentación, digamos, dificulta la atención médica y cómo están relacionados estos subsistemas, pues es importante destacar, ¿no? Que justamente existe una falta de integración entre estos subsistemas, ¿no? Como bien le llamaste. Ocasionando inclusive en algunas veces duplicación de servicios, ¿no? Hay personas que pueden tener seguridad social, ¿no? Por algún lado, ya sea el IMSS, ¿no? Pero por otra condición laboral o por ser cónyuge de alguien que labora en el Estado o en el gobierno, es derechohabiente también del ISSSTE o inclusive, ¿no? De Pemex, ¿no? Puede tener, inclusive, no solamente duplicación, sino en algunos casos triplicación, ¿no? De servicios. Obviamente, pues todo esto tiene repercusiones, ¿no? A nivel de atención médica. Por un lado, ¿no? Se agranda esta brecha de desigualdad, ¿no? Importantemente, pero pues también pueden aparecer falta de continuidad en los tratamientos, obviamente barreras, inclusive geográficas, ¿no? Para ciertos pacientes, para moverse entre estos subsistemas. Eh, por lo tanto, se entorpece la atención, ¿no? Se pierde eficiencia en todo esto y esta falta de interoperabilidad entre estos sistemas de salud realmente pues, impactan, ¿no? En los recursos, en cómo se utilizan y obviamente al final en la calidad de la atención, ¿no? Entonces el paciente es el que acaba sufriendo todo este viacrucis, ¿no? De tratar de atender su salud y no se logran los resultados esperados. Básicamente. Sí, doctor Narro, tiene su micrófono apagado. Si yo quisiera decir, a ver, lo que deberíamos tener a estas alturas es que todas las personas tuvieran un acceso asegurado a servicios de salud, independientemente de su condición laboral o económica, porque olvidamos decir que quienes tienen recursos económicos pueden acudir a la medicina privada, pueden contar con un seguro de gastos médicos mayores o pueden solventar con su bolsillo, con gasto de bolsillo, una atención de urgencia, una necesidad en materia de salud. Pero la gran mayoría de la población mexicana no está en esas condiciones. Y entonces ahí entra el otro sector. Y nada más para que nuestros alumnos comprendan esa fragmentación de la que habla la doctora Carolina Cepeda, doctora Alejandra Aguilar, conviene que repasemos simplemente que tenemos en materia de seguridad social, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, con servicios, pero también Pemex. Pero no terminan ahí. Hay ISSSTEs estatales. El caso del Estado de México es mayúsculo. De hecho, el ICEMIM en Estado de México es la tercera institución de seguridad social por el tamaño, por la cobertura. Más de 1 millón de derechohabientes. Por el lado de la población no cubierta por la seguridad social, tan existe la fragmentación que dice la doctora Carolina Cepeda, que tenemos los servicios federales todavía, que tenemos servicios estatales de salud todavía,
que tenemos al IMSS Bienestar Programa y que ahora tenemos al IMSS Bienestar OPD. Entonces, claro que hay una multifragmentación y esta es solo, no es la lista completa, es la lista ejemplificativa de los servicios. No hablé del DIF. El DIF tiene servicios de salud, particularmente para el caso de la rehabilitación. Entonces, es un sistema extraordinariamente fragmentado y sí dirigido a estas tres tipos de población. La que económicamente puede pagar su atención y la que no pudiéndolo hacer o tiene el derecho por la contratación colectiva, en el caso de los trabajadores que tienen un empleador o por las condiciones generales de trabajo que se ofrecen en el caso del ISSSTE. Entonces, es muy, muy, muy complejo y esto genera indiscutiblemente desigualdades que se profundizan para el caso del acceso, la cobertura, y ya lo dijo también la doctora Cepeda, y yo estoy aquí como un repetidor de su conocimiento, que es muy amplio, de la vastedad de su experiencia, y a pesar de ser joven, la tiene, pero de la calidad de los servicios, de los tiempos de espera, o de lo que ya decíamos, del catálogo de servicios al que se tiene derecho. Porque en el caso de alguna institución, hay, por ejemplo, cirugía cosmética garantizada para esos trabajadores. Y en el otro caso, la población que no tiene derecho a la seguridad social, pues resulta que está lejos de eso. Hay muchos millones de mexicanos que todavía tienen problemas con la cobertura. Y desde la experiencia les digo, es muy complicado mientras no tengamos el padrón de la población por cubrir, se nos dificulta y encontramos lo que también decía la doctora Cepeda, una duplicidad o multiplicidad, porque llegamos a tener casos donde legítimamente, con apego a la ley, a la normatividad y a los derechos, una persona puede tener acceso, encontramos, a cinco subsistemas y eso pues genera gastos innecesarios, duplicaciones administrativas, contradicciones en los servicios. Por eso insisto, a México le urge una gran reforma y el establecimiento de un Servicio Nacional de Salud. Sí, muchas gracias. Ya precisamente los dos mencionaron todas estas brechas de inequidad que, como bien dijeron, o sea, el problema no es solo que existen, ¿no? Sino que se van profundizando continuamente. Y que, pues bueno, como decía la doctora Carolina, pues precisamente esta segmentación, digamos, de origen, que fue lo que ha ido haciendo que si se identifica otro grupo de la población que no tiene acceso, pues casi que parece que se crea otro subsistema diferente para atenderlo, ¿no? Y entonces, pues es un ciclo de nunca acabar, ¿no? Entonces, bueno, aquí me gustaría, a lo mejor ya le puedo hacer una pregunta a uno y luego la siguiente al otro. Doctor Narro, ¿qué papel usted que ya experimentó me parece que todos, de hecho, ¿qué papel juegan, por un lado, el gobierno, pero por otro lado, las universidades y el sector empresarial en mejorar el sistema de salud? ¿Cómo pueden contribuir cada uno de ellos a mejorar el sistema de salud? En un país como el nuestro, tiene que haber, y yo lo defiendo enormemente, una participación del Estado Nacional, quiero decir, los poderes establecidos, el Ejecutivo en el nivel federal, pero también en el estatal, más lo legislativo en el nivel federal, pero también en el estatal, senadores, diputados en lo federal, diputados en lo estatal, y por supuesto también el poder judicial que tiene que con mucha frecuencia juzgar situaciones
de violentamiento, de violencia de distinto tipo para con las personas, particularmente el incumplimiento del derecho a la salud establecido en el artículo 4 constitucional. Entonces, ¿qué pasa con estos tres grandes ámbitos que usted, estimada doctora Aguilar, establece? ¿Tiene que haber una estructura pública, gubernamental, del Estado? Sí, sin duda. ¿Hay una participación en todo esto para la vida académica? Claro que sí, y ahorita lo trataré de concretar. Y por supuesto también hay una participación del sector privado. Decíamos que hay personas que pueden, que quieren tener acceso a la medicina privada y tienen absolutamente el derecho. Vivimos en una economía mixta. Yo defiendo lo público primordialmente y a mí me parece en particular que en los últimos años lo que vimos en contradicción con lo que se decía es un avance en el sistema privado, obligada a la población por la ineficiencia de lo público, tan sencillo como eso. Pero tiene que haber una relación. Doy el caso de los espacios académicos. A ver, es en las universidades públicas de México, principalmente, también en las privadas, es en las instituciones de investigación públicas, algunas facultades y escuelas de medicina, pero también institutos nacionales de salud o el Centro Médico Nacional o el de Occidente o el Monterrey. Y es en centros de investigación donde se desarrolla la investigación. Entonces, claro que hay una tarea muy importante para la academia, la formación de los recursos humanos, médicos, enfermeras, pero también químicos, ingenieros, veterinarios, administradores, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera, todas las profesiones que tienen que ver con la salud. Dos, la parte del sector privado, que vuelvo a insistir, se comparte. Yo soy de la idea, es más, en la Ley General de Salud se establece, el sector privado forma parte del sistema de salud. Pues, ¿cómo no va a formar parte si ahí están laborando decenas de miles de médicos, enfermeras y otros, personal técnico, etcétera? Entonces, tiene que haber una articulación. En la vida real se da, sí, pero con dificultades. Y parte de la reforma debería ser el dejar mucho más claramente diferenciadas las responsabilidades y las obligaciones. Doy un caso en donde nos urge normar adecuadamente lo que está pasando. Consultorios adyacentes a farmacias, que han crecido, que se han incrementado en número, en cobertura, en amplitud de horarios, etcétera, y que vienen a sustituir una tarea que desafortunadamente en los últimos años se ha dejado de cumplir con la efectividad que se requiere en el sector de lo público. Urgen alianzas público-privadas. Urge relación y coordinación entre estos tres sectores que usted definió con toda claridad y pulcritud. Lo gubernamental, lo público propiamente dicho, más lo que tiene que ver con el sector privado y, por supuesto, indiscutiblemente, las instituciones académicas, incluidos los hospitales universitarios que tenemos en el país. Claro, sí, muchísimas gracias, doctor. Doctora Carolina, siguiendo esta línea de pensamiento de que cada uno de estos tres sectores tiene ciertas responsabilidades y tiene ciertos nichos en los que puede aportar, digamos, más sus conocimientos, su personal, su tecnología, sus recursos en general. ¿Cómo podemos hacer o cómo considera que deberíamos intentar mejorar la colaboración entre estos tres sectores para que sea más efectiva y podamos así mejor enfrentar los desafíos de salud pública que enfrenta nuestro país?
Bueno, sí, es buena pregunta, pero yo creo, ¿no? Que nos tenemos que quitar el miedo, ¿no? De hablar de lo privado, ¿no? Como que cuando hablamos de lo privado ya pensamos lo peor, pensamos en corrupción, pensamos en miles de cosas, ¿no? Y yo creo que, como dijo el doctor, sí necesitamos urgentemente hacer estas alianzas público-privadas. Y gran parte de lo que tiene que hacer el gobierno es justamente proporcionar un marco regulatorio sólido para que esto se haga de la manera más transparente, ¿no? Entonces, pues si logramos hacer estas alianzas público-privadas, pues podemos desarrollar entonces programas de investigación conjuntas, ¿no? Podemos tener pues una visión mucho más compartida, ¿no? Como que tenemos claramente que está lo público por acá, lo privado por acá, y no se deben hablar porque uno es malo y uno es bueno, casi, casi. Y entonces, ¿no? Creo que tenemos que romper esa, ¿no? Esa, pues no sé cómo llamarle maldición, no sé cómo decirle, pero realmente hacer que las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque tenemos clarísimo que el sector privado, pues sí nos puede aportar muchísimas cosas de tecnología, de innovación y demás, que no quiere decir que no se hagan en otras instituciones públicas, ¿no? Por supuesto que sí. Pero si justamente logramos hacer programas de investigación conjuntos, ¿no? Pues obviamente se puede tener el financiamiento de un privado que se desarrolle en una universidad a lo mejor pública, pero obviamente, ¿no? Bien fundamentado desde el punto de vista legislativo y normativo. Entonces, yo sí creo que tenemos que avanzar en ese sentido y por otro lado, ¿no? Pues sí proveer a las universidades de esa capacidad, ¿no? De poder formar profesionales de la salud. No estamos hablando nada más de médicos, sino todos los que dijimos que están alrededor y que tienen que ver justamente con la atención a la salud y con esta visión, ¿no? De poder mejorar la salud de los mexicanos de una manera también mucho más, pues más abierta, ¿no? En el sentido de que, pues no porque estamos nosotros en una institución pública vamos a satanizar lo privado y demás, sino formarnos en este sentido de que estamos trabajando en conjunto todos, ¿no? Yo más bien me iría por ahí. Sí, sí, de acuerdo, exactamente, doctora. Justo aquí me voy a saltar nada más una preguntita, porque precisamente, o sea, aquí en el Departamento de Salud Pública, evidentemente, gracias a todos los excelentes investigadores que trabajan en el departamento, pues somos parte del impacto que puede tener la investigación en los sistemas de salud, ¿no? Pero un poco siento que muchas veces desde dentro de la academia, o sea, uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es que no se ocupa la evidencia que se está generando desde la academia en la toma de decisiones, ¿no? Y luego, bueno, doctor Narro, usted nos podrá decir mejor, pero desde las posiciones de toma de decisiones estoy segura de que existe el problema de, o sea, ¿por qué no se está generando la investigación que necesito para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? A lo mejor. Entonces, ¿cómo cree, doctor, que la investigación en salud puede influir en este proceso de toma de decisiones, pero además, cómo favorecer que esa investigación llegue a las manos adecuadas en el momento adecuado para ayudar de la manera adecuada a esta toma de decisiones? A ver, doctora, es un tema realmente espléndido porque además nos permite resumir muchas de las cosas sobre las que hemos platicado hasta este momento. Y yo le quiero decir, por supuesto que el área de la salud, el área de la investigación médica, con todas sus variantes, lo básico, lo clínico, lo ético, lo filosófico, lo administrativo, lo de salud pública, lo epidemiológico, etc., etc., es una de las áreas bien desarrolladas en nuestro país. Una de las áreas que tienen puntos de origen muy claros. Los grandes institutos nacionales de salud son la fuente, una de las fuentes más importantes. Las universidades de México, que tienen esa capacidad,
son una de las fuentes más importantes junto con los institutos. Y los grandes centros médicos de la seguridad social también forman parte de todo esto. Pero también el sector privado, también en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se desarrolla investigación de calidad y todos somos al final mexicanos o todos estamos sirviéndole a México y todos deberíamos tener una gran alianza. Junto a esto están las áreas del sector privado, por ejemplo, en el tema de la industria farmacéutica, que requiere investigación, que a veces la hacen directamente en laboratorios importantes, nacionales y multinacionales, y que dan productos. Y hay un eslabón, algo que se llama medicina traslacional, que lo que pretende es eso, trasladar el conocimiento para ponerlo lo más cerca posible del paciente. Entonces, los grandes desarrollos, a ver, lo que vivimos, que fue terrible, con la pandemia espantosa de COVID-19, lo que nos generó de experiencias indeseables, también debe ser contrastado con lo que generó, por ejemplo, la posibilidad de que por vez primera, en menos de un año, nuestra especie, nuestra sociedad humana, tuviera no una, muchas vacunas para ayudar, para proteger, para prevenir enfermedades. Entonces, creo yo, no tengo ninguna duda de que es esa alianza, son esas estructuras conjuntas entre públicas y privadas las que nos permiten, las que nos ayudan. Entonces, ahí está el gran desarrollo potencial posible y hay que seguirlo estimulando. Necesitamos más investigación de calidad y que se pueda trasladar en favor de los pacientes, de nuestros pacientes. Claro, muchísimas gracias, doctor. Precisamente es muy bueno, muy padre escuchar su punto de vista, porque como ya dijimos, o sea, tiene la visión desde el lado de la universidad, desde el lado de la toma de decisiones y todo. Y en combinación también con la experiencia de la doctora Carolina en este tema de cómo favorecer la formación de nuevos recursos humanos para la investigación, para la docencia, en general para la medicina. Doctora, me gustaría preguntarle ahora su punto de vista y su experiencia acerca de cómo pueden los estudiantes de medicina que escuchen esta emisión de nuestro seminario Salud en Acción y que se interesen por estos temas o que quieran llegar a los lugares a los que ustedes ya han logrado llegar, ¿cómo se pueden empezar a acercar a contribuir para hacer investigación útil y aplicable a la vida real desde su formación como médico general, pero además también específicamente a lo mejor en sistemas de salud, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas áreas? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué recomendaciones les daría? Etcétera. Mm. Bueno, yo creo que, bueno, primero que nada debemos asegurarnos que los temas que se investiguen estén alineados, por supuesto, a las prioridades que tenemos en salud pública y, por supuesto, ¿no? Incluir actores clave, ¿no? Para esta identificación de problemas. Pero entonces yo creo, ¿no? Que si mientras el sector educativo y el sector salud no se hablen, ¿no? Pues va a ser muy difícil que esto pueda suceder y yo creo que ha sucedido, ¿no? Como ejemplo más claro pongo, ¿no? La formación de los recursos humanos, ¿no? Estamos formando, en este caso, médicos que, ¿no? Al final, a lo mejor no tienen cabida en el sistema. Entonces, no nos estamos comunicando porque no sabemos, entonces, qué quiere el sistema, entonces, qué vamos a formar. Entonces, mientras no tengamos alineado esto, pues va a ser muy complicado, este, trascender, ¿no? Este desafío, ¿no? Y luego, sí creo también realmente que
que se debe promover, ¿no? La participación de los estudiantes en los proyectos de investigación desde etapas muy tempranas. Pero para esto obviamente tenemos que incluir ciertos aspectos educativos, ¿no? Dentro de los currículos. ¿No? O sea, si yo quiero promover que haya investigación y demás, pues tengo que enseñarles metodología de la investigación, tengo que enseñarles epidemiología, tengo que enseñarles estadística, ¿no? Y priorizar, ¿no? Estos grandes temas, ¿no? Para que realmente los estudiantes se involucren, ¿no? Y puedan participar desde etapas tempranas. Y pues por otro lado, también herramientas o habilidades, ¿no? Que también fomenten su capacidad de comunicar, asertivamente, claramente, y que realmente puedan aplicar, ¿no? Todos sus conocimientos en aras de mejorar la investigación, ¿no? Pero entonces, si no les damos las herramientas, pues va a ser imposible, que ellos también se involucren y que uno, por ejemplo, como investigador, pues acoja a un grupo de estudiantes y yo, ¿no? Si no los veo capacitados para eso, ¿no? Entonces creo que pues es una mezcla de cosas, pero pues todas abonan a esto, ¿no? Y al problema que tenemos hoy en día, que realmente es difícil que los jóvenes participen y se involucren, ¿no? Sí, exacto. Aquí en la universidad, por lo menos en el departamento, el doctor Escamilla ha hecho esfuerzos muy importantes para precisamente, ¿no? O sea, un poco atraer a los alumnos a la investigación, pero por otro lado también encontrar esas oportunidades para dotarlos de capacidades en diferentes áreas, ¿no? O sea, por un lado en epidemiología, por otro lado también en programación, por otro lado en manejo de paquetes estadísticos e incluso de irlos impulsando hacia diferentes posgrados en salud pública, ¿no? En todas sus múltiples vertientes. Pero también la segunda, digamos, parte, como usted ya mencionó, doctora Carolina, esta parte de identificar las necesidades o las áreas de mayor importancia o esos huecos en el conocimiento que es importante llenar para satisfacer las necesidades del sistema de salud. Aquí, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo le hacemos para alguien que hace investigación y que quiere de verdad satisfacer esas necesidades? ¿Cómo le hace para identificarlas, para decir, este es el tema que debería investigar, ¿no? No solo porque me interesa, no solo porque es importante, porque es bueno, sino, o sea, porque es necesario, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esas necesidades particularmente? No sé quién de los dos quiera empezar o quiera contestar esta pregunta. Sí, doctora Carolina. La doctora Carolina. ¿Yo? Ok. Bueno, ¿cómo identificar áreas de mayor necesidad? Pues creo que pues sí tenemos que empezar por analizar la información que tenemos disponible, ¿no? O sea, datos epidemiológicos, tenemos que acercarnos a lo mejor a grupos de profesionales de la salud que están a lo mejor el día a día, ¿no? En la atención médica. Obviamente sí tenemos que acercarnos también a los tomadores de decisiones y yo creo que también tenemos que acercarnos con los pacientes, ¿no? Que son los que están viviendo día a día todo esto, ¿no? Eh, por otro lado, creo que también es importante pues evaluar políticas, ¿no? Las políticas que ya están es importante evaluarlas porque no me sirve de nada que a través de los años cambie, ¿no? Digamos, el sexenio y quien llegue dice esto no sirve, ¿no? Sin haberlo analizado detalladamente, meticulosamente, para ver qué cosas se pueden rescatar y no repetir ciertos errores o no repetir ciertas cosas. Em, También creo que pues tenemos que considerar la relevancia social, ¿no? De los temas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta a los grupos vulnerables y acercarnos de alguna manera a investigar estos grupos y sus necesidades. También creo que es importante destacar pues todas estas tendencias emergentes, ¿no?
como los problemas de salud mental, el cambio climático, ¿no? Que por supuesto que va a ser uno de los temas relevantes a investigar, ¿no? O ya está siendo, pero tiene que ser, ¿no? También, ¿no? Uno de los principales problemas de salud pública que determina la OMS para los años próximos es esta resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, digo, tenemos varios ejemplos que creo que sí son importantes de a lo mejor por dónde empezar, ¿no? Digo, son muy amplios, pero obviamente por ahí yo creo que se puede empezar a indagar y a ver y a buscar justamente pues esta colaboración, ¿no? Acercarnos con la gente que sabe, acercarnos a hacer grupos interdisciplinarios profesionales y de investigadores, y obviamente pues aprovechar el uso de la tecnología y los avances que nos ha brindado, ¿no? Sí, claro que sí, doctor. Narro, no sé si quiera comentar algo al respecto de cómo identificar estas necesidades importantes para el sistema en investigación. Sí, con mucho gusto. Y yo aquí tengo que decirlo con mucha claridad. Yo estoy en total favor de dos grandes líneas de política general. Por un lado, la libertad de investigación. El investigador puede y debe investigar lo que corresponda a su interés. Pero dos, claro que hay mecanismos para estimular líneas de investigación alrededor de los grandes temas y asuntos. A ver, algunas son cosas muy sencillas. Eh, ¿Por qué no tenemos los niveles de vacunación que demanda un país como el nuestro, que tenía un país como el nuestro? Entonces, ese es un asunto imperdonable que tiene que ver con la epidemiología, pero no por culpa de la epidemiología, que tiene que ver con la pediatría, que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo, con la prevención, con todo eso, pero la responsabilidad está en quienes tienen que aplicar los programas y quienes tienen que garantizar la disponibilidad de los biológicos y los mecanismos para hacerlo. Pero caramba, si lo hemos hecho. Entonces, yo estoy de acuerdo. Hay una libertad para definir, pero también hay una responsabilidad para señalar los grandes temas. ¿Dónde están los grandes temas? A los estudiantes de medicina, yo les diría, en lo que enferma a la sociedad mexicana y en lo que está generando un impacto en la mortalidad, morbilidad y mortalidad. Ahí están muchos de los grandes riesgos y de los grandes problemas. De pronto nos parece que ya se sabe todo en materia de enfermedades cardiovasculares, falso, que ya se tiene todo el conocimiento en materia de el caso de la diabetes, falso. Y finalmente, incluso aunque sabemos mucho más hoy que hace 10, 20 o 50 años, pues cuando uno revisa el impacto que está teniendo estas enfermedades no transmisibles en la población, pues es extraordinario. Mencioné dos de las dos primeras causas de muerte. Y puedo irme al caso de la morbilidad y decir entonces que son las infecciones, las respiratorias, las urinarias y las gastrointestinales. Ahí hay. ¿Y sabemos todo? No, no sabemos todo. Y en todo caso, tenemos que indagar en el tema del estilo de vida de la gente, lo que está poniendo en riesgo a la población. Y bueno, pues tenemos que llegar a la conclusión: la alimentación, la dieta, los niveles de obesidad y de sobrepeso que tenemos, el impacto en las cifras tensionales, el impacto con una genética proclive como la del mexicano para desarrollar dislipidemias, para desarrollar diabetes, que nos están generando, insisto, muertes. O también las condiciones sociales, económicas, que son malas compañeras cuando estamos
de la salud, cuando hablamos de pobreza o de pobreza extrema en nuestro país. Entonces, hay muchos campos. Yo a los jóvenes estudiantes los alentaría a que independientemente de su vocación final por la que vayan a transitar ya cuando sean médicos, si son médicos generales, grandes oportunidades para hacer investigación. Si son especialistas, grandes oportunidades. Y si se deciden por estudiar algunos de los bellos campos que tienen que ver con la salud pública, la epidemiología, la administración de los servicios, pues hay grandes campos. O en lo social, la parte de determinantes sociales, económicos y de la conducta, decía la doctora Cepeda, salud mental, adicciones. Tenemos ahí no una bomba de tiempo, es que está tronando todos los días, está incrementándose. A ver, jóvenes, cerca de 8,500 personas pierden la vida porque se la quitan ellos mismos. Se trata de suicidios y se trata de cientos de miles de ideaciones o de intentos. Y claro que esto tiene que ver con la angustia, con la depresión, con el modelo de vida que seguimos, con las condiciones de la familia, del empleo, las oportunidades, el desarrollo, las metrópolis, la vida rápida, la anomia, etc., etc., etc. Investiguen, participen aumentando el conocimiento y le harán un bien a su profesión y a ustedes mismos, a sus pacientes. Sí, muchas gracias, doctor, muy amable por esas palabras tan que creo que van a motivar mucho a nuestros estudiantes para que se acerquen precisamente, como menciona, al campo de la investigación. Y finalmente, y retomando algo que también ya había mencionado la doctora Carolina, ¿qué cambios o qué mejoras creen que son necesarias para en la formación, o sea, dentro, como ya había mencionado la doctora, dentro del currículum de los estudiantes de medicina para que puedan contribuir mejor a la investigación en salud pública? O sea, ¿cuáles dirían que son esas mejoras indispensables, clave, para favorecer que se involucren los estudiantes en la investigación? Ahora le gano a la doctora Carolina Cepeda en Sí, esta por supuesto, oportunidad doctor. porque ya estamos terminando. A ver, yo animaría a los jóvenes que nos están escuchando, que espero sean muchos, a que no vean en el campo de la salud pública, de la medicina preventiva, de la medicina social, de la epidemiología, de la administración de los servicios, algo que es simplemente para cumplir con un currículum. Materias que, híjole, tengo que pasar porque si no, no termino. No, hay cosas bellísimas y uno tiene que entender que todas las áreas de la medicina, a los jóvenes les digo, si yo tuviera que volver a estudiar, volvería a estudiar medicina, porque es una profesión que le permite a uno múltiples caminos, que lo puede conducir a la filosofía, a la historia, a la cultura, a la literatura, al laboratorio, al quirófano, al consultorio, a la comunidad. En todos esos espacios se puede hacer medicina y buena medicina. Pero volteen a ver el caso de la salud pública, el caso de la epidemiología. Yo los invito a que traten de interiorizarse en eso. La primera condición, Alejandra, pues que les guste, que les interese, que tengan un profesor que pueda estimular, el que se acerquen, el que se asomen. En mi caso, yo tuve grandes maestros que me ayudaron. Y claro, los tenía en cardiología y en gastroenterología cuando llevaba la clínica correspondiente. Y cuando la llevaba quería ser gastroenterólogo o quería ser cardiólogo. Pero también cuando tuve un gran maestro o grandes maestros en este otro campo, dije, me tengo que asomar a la medicina poblacional, porque hay una forma de ayudar y es viendo pacientes de uno en uno. Esa es la medicina clínica. Pero hay otra manera, que es de verlos por grupo.
por poblaciones, por miles, por cientos de miles o por millones. Y esa es la medicina poblacional. Ese es el espacio de la salud pública, precisamente. Entonces, uno, interesarse, motivarse, conocer, acercarse. Dos, pidan en el departamento o tienen profesores como quien nos está el día de hoy coordinando, como la doctora Aguilar, o tienen profesoras como la doctora Carolina Cepeda, que son extraordinarias, que tienen formación, que conocen, que saben, que tienen experiencia y que les pueden ayudar para contribuir en su desarrollo, en su formación. Y tercero, piensen, si hay un compromiso y es muy grande cuando uno decide incursionar en este campo de lo poblacional, de la salud pública. Y es que los errores se hacen no de uno en uno, se cometen en población y son muy graves. Y yo tengo que decirlo porque si no, no me sentiría bien conmigo mismo, y es que hemos cometido en este país recientemente, y ahí están los datos, en el campo de la salud pública, errores que costaron la vida, literalmente, de cientos de miles de personas que no debieron haber fallecido. Entonces, tiene una importancia, tiene una gran trascendencia, y de esa forma se puede demostrar. Pero también, si yo les digo a los jóvenes que hay programas de salud pública que han salvado a cientos y cientos de miles de personas. La vacunación, por ejemplo, las acciones preventivas, la detección temprana, los programas de planificación familiar y salud pública que tenemos en este país, o las acciones que tenemos que fortalecer para diagnosticar a quienes tienen hipertensión o tienen sobrepeso, obesidad o tienen diabetes mellitus o sufren o van a sufrir insuficiencia renal. No es posible que la primera causa de amputación sea el caso de la diabetes mellitus. La primera o la segunda depende de los lugares, de las poblaciones. No, no es posible. No podemos, no debemos llegar a esos niveles. Es muy importante y yo les animo, los invito, las invito a ustedes, queridas colegas médicas de la formación, a que se asomen a este maravilloso campo de la medicina poblacional. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Carolina, ¿quiere complementar la respuesta del doctor Narro? No, pues es que me dejó ya sin palabras. No, no, muchas gracias también al doctor siempre por motivar a los estudiantes, pero yo sí los invitaría justamente a eso, ¿no? A que se atrevan a indagar, ¿no? Es que yo creo que muchas veces están como en el día a día estudiando esto, y ni tiempo les da de reflexionar, ¿no? Ante lo que están estudiando en ese momento, ¿no? Como que van ahí en la inercia el día a día. Entonces, sí los invitaría a que se sienten a reflexionar sobre lo que están viendo en sus materias, ¿no? Y para qué les va a servir, incluida obviamente las materias relacionadas con la de la salud pública. Y justamente, además del interés y de la indagación que se necesita, pues sí, este, desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Creo que, digo, es una de las competencias que pues, se promueven en el plan de estudios de médico en formación, pero pues muchas veces, ¿no? Ni nosotros como profesores lo fomentamos, ¿no? Ni ellos mismos también se sientan a reflexionar justamente qué es lo que yo puedo hacer por la salud de los mexicanos, ¿no? Ya sea como dice el doctor, aunque sea de manera individual, ¿no? O de manera colectiva, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer de verdad? ¿Por qué estoy aquí estudiando medicina? ¿Qué quiero hacer? ¿No? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿No? Pero realmente reflexionarlo desde el fondo, ¿no? No nada más, pues porque es lo que me toca hacer y es lo que mañana tengo examen y bla, 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 ¿no? Realmente es reflexionar en qué quiero hacer y qué quiero aportar para este país, ¿no? Que pues es un país grande, pero necesitamos personas grandes
que sigan trabajando por él, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por todas sus aportaciones en este seminario. Estoy segura de que significará mucho para todos los alumnos que vean esta emisión en particular. Y pues bueno, no me queda más que reiterar el agradecimiento de parte de todo el Departamento de Salud Pública, especialmente del doctor Escamilla, y personalmente les agradezco a ambos por haber aceptado esta invitación a participar. Espero que no sea la última vez que participen en los seminarios del departamento. Y pues bueno, muchas gracias a ambos. No sé si quieran decir algo de despedida. No, pues yo también agradezco la investigación, digo, la invitación y obviamente pues estoy a sus órdenes, ¿no? Lo que necesiten. A mí me encantó participar en este diálogo el día de hoy. Creo que se tocaron puntos muy interesantes que justamente creo que pueden hacer despertar, ¿no? Este interés en los alumnos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y fue un placer, doctor, como siempre, compartir con ustedes este espacio. No, al contrario, muchísimas gracias. Reitero lo que dice la doctora, un gusto estar con ustedes, los estudiantes, a través de esta maravillosa tecnología. Muchas gracias, estimada doctora Aguilar Rodríguez, por la invitación a usted, al departamento, al doctor Escamilla, y por supuesto, decirles algo. Su gran compromiso, porque ustedes lo escogen, ustedes están aquí con nosotros en la Facultad de Medicina, porque ustedes lo seleccionaron y fueron seleccionados además, de muchas maneras, de muchas formas, incluidos nuestros jóvenes alumnos procedentes del sistema de bachillerato universitario, del colegio o de la Escuela Nacional Preparatoria, que tuvieron que pasar un examen de admisión cuando ingresaron. Pero ustedes están aquí porque tienen o dicen tener una vocación, y una vocación de servicio. La formación, la profesión que ustedes han seleccionado es para servir a la gente, es para ayudar al paciente. A veces la ciencia no alcanza, pero siempre se puede estar junto al enfermo. Y cultiven esa relación. Esa relación médico-paciente es hasta terapéutica, es indispensable, pero también hay una relación entre el profesional y el trabajo en las comunidades. También se da y tiene que ser una relación ética y tiene que ser una relación con niveles de cercanía, de comunicación y de confianza. Cultívenlas, desarrollenlas, diviértanse, aprovechen, están en la mejor facultad de medicina en la que se puede estar, no tengo ninguna duda, lo digo con todo respeto por muchas otras, salvo las universidades Benito Juárez, que hasta por el propio gobierno han sido reprobadas. Pero ustedes están en la mejor, aprovechen, tienen grandes profesores y hay grandes posibilidades de que sigan ustedes esa gran tradición de médicas y médicos mexicanos. Enhorabuena, felicidades y otra vez muchas gracias. Muchas gracias.